¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa. Seguimos hablando de los recortes de esta administración, recortes presupuestarios y las consecuencias. Hemos visto ya varias aristas, lo que pasa en salud, lo que pasa en educación, lo que pasa con los adultos mayores y hoy queremos ver un tema con la Agencia de Sostenibilidad Energética. Esta agencia es una es una ONG privada que pretende la eficiencia energética. Esta agencia permanentemente está presionando a los sectores productivos, a los grandes sectores productivos, a la industria, para que sean más eficientes energéticamente. Bueno, pues resulta que los recortes de esta administración van a afectar directamente a la Agencia de Sostenibilidad Energética. De hecho, ya vamos a ver, se ha confirmado el despido de un número importante de trabajadores de esta agencia y em, 70.000 beneficiarios podrían verse perjudicados. En fin, bueno, y a nosotros nos parece que la sostenibilidad o el ahorro energético resulta vital en un país como el nuestro. Lo trae esta información, el ciudadano dice recortes de CAST, más de 68.000 beneficiarios podrían verse afectados. El sindicato advierte que la falta de definición de convenios programáticos en el 2026 y transferencias pendientes por más de 4.900 millones de pesos ponen en riesgo la continuidad de programas emblemáticos como Casa Solar, Mi Taxi Eléctrico y Mejor Escuela. Ellos son la Agencia de Sostenibilidad Energética. Aquí está. La agencia es una fundación de derecho privado sin fines de lucro. Nuestra misión es implementar políticas públicas para fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad energética, reducir la pobreza energética e impulsar un cambio cultural hacia una transición energética a través de alianzas entre organizaciones públicas y o privadas, internacionales, académicas y la sociedad civil. ¿Qué hacemos? Para que vea usted la importancia de esta agencia. Inspirados en la visión de ser una organización clave en la transición energética de Chile, promoviendo el uso eficiente, equitativo y sostenible de la energía con pertinencia territorial. Hacia un desarrollo resiliente al clima, realizamos programas y proyectos específicos que impulsan la disminución del consumo energético. Impulsan la disminución del consumo energético. Esto lo realizamos focalizando nuestro trabajo hacia los principales sectores de consumo, la industria y la minería, el transporte, la construcción y el sector público, residencial y comercial. Por otra parte, la educación y difusión juegan un rol destacado, ya que permite hacer de la sostenibilidad energética un valor cultural y así lograr cambios de conducta en la ciudadanía. Consumimos los chilenos en general en nuestras casas demasiada energía. Podríamos consumir mucho menos si sencillamente apagáramos las luces, digamos. Ahora, eso la verdad es que es absolutamente marginal en relación a los costos energéticos de estas grandes empresas, de estas grandes industrias y de la minería en el norte en particular. Entonces, a estas empresas esta agencia presionaba, y esta agencia presiona a las grandes empresas. ¿Y qué hace esta administración? Les recorta plata. Y como resultado, tenemos esta noticia, por ejemplo. Agencia de Sostenibilidad Energética, trabajadores señalan despidos del 30% de la dotación y alertan por programas. Están sin plata. El gobierno les pasaba plata, pero ahora el gobierno no les va a pasar más plata, parece. El Sindicato de Trabajadores de la Agencia de Sostenibilidad Energética manifestó la preocupación e incertidumbre que existe en esta entidad por el futuro desarrollo de los programas que impulsan en materia de eficiencia energética y de descarbonización en los sectores residenciales, de transporte, de la industria, debido al despido del 30% de su dotación. Mediante una declaración pública señalaron que la salida de las autoridades ejecutivas ocurrida a mediados de mayo han profundizado la incertidumbre del quehacer institucional, a lo que se suma la desvinculación del 30% de la dotación laboral en abril pasado, asegurando que esto pone en riesgo el desarrollo de programas y proyectos que impulsan desde la agencia. Nos preocupa específicamente que el convenio programático 2026 entre el Ministerio de Energía y la agencia aún no haya sido firmado. Asimismo, existe incertidumbre respecto, hay que preguntar al Ministerio de Energía, ¿qué pasa aquí? Asimismo, existe incertidumbre respecto al financiamiento para los equipos profesionales que hacen posible la ejecución de programas emblemáticos como Casa Solar, Mi Taxi Eléctrico, Mejor Escuela, Educa Sostenible, Mi Calor, Mi Hogar y Comuna Energética, indicó la organización laboral. Se refiere a los trabajadores.
Al no contar con este instrumento, ni con la certeza de los recursos asociados, se carece de toda garantía para dar continuidad operativa a estas líneas de acción, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los programas y el cumplimiento de los compromisos territoriales vigentes, agregaron. También indicaron que hasta el momento no se ha ejecutado, no se han ejecutado las transferencias de recursos del decreto programático y del decreto de operación por parte del Ministerio de Energía, lo que ha implicado para la institución un riesgo patrimonial para poder cumplir en estos meses con sus compromisos básicos con las y los trabajadores. Yo creo que no tienen mucho futuro. Me refiero a la firma a la entrega de los recursos que están comprometidos ya, los pueden suspender, supongo yo, no lo sé. Y para el próximo año se ve muy, muy complejo. ¿Qué dice? El ciudadano dice que la situación se produce en medio de retrasos en transferencias de recursos comprometidas por el Ministerio de Energía y la falta de definición del convenio programático 2026, instrumento clave para la continuidad de la operación institucional. ¿Y qué pasa si no lo firman? Hasta ahí nomás llegan, supongo, si no tienen plata. Ahora, se me ocurre que habrán otras formas de financiamiento, no lo sé. De acuerdo con antecedentes entregados por el sindicato y los trabajadores de la agencia, las transferencias pendientes superan los 4.936 millones de pesos, recursos destinados a la ejecución de iniciativas de eficiencia energética, sostenibilidad y transición energética implementados en distintas regiones del país. El escenario se ve agravado por la reducción de personal registrado durante el 2026. Según la organización sindical, más del 30% de la dotación de la agencia ha sido desvinculada durante los últimos meses, generando incertidumbre respecto de la capacidad institucional para dar continuidad a los programas actualmente en ejecución. A esta situación, dice el ciudadano, se suma una crisis en la conducción institucional. La noche del martes 2 de junio presentó su renuncia el director ejecutivo de la agencia, Jorge Parada, hecho que se suma a la salida de la subdirectora de la institución, Cristina Victoriano. Ocurría el pasado 19 de mayo. Ambas renuncias se producen en medio del complejo escenario financiero y operativo que enfrenta la agencia. La continuidad de estos programas depende de que existan certezas sobre los recursos comprometidos y sobre el futuro de la institución y sus trabajadores, señaló Dominique Sayo, presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Agencia de Sostenibilidad Energética. La agencia fue creada por el Ministerio de Energía en el 2010 para implementar políticas públicas orientadas a promover la eficiencia energética y la sostenibilidad. Durante más de 15 años se ha ejecutado programas dirigidos a hogares, municipios, establecimientos educacionales y sectores productivos, contribuyendo a reducir el consumo energético, mejora la calidad de vida de las personas y avanza en las metas climáticas del país. Yo creo que la pregunta que yace de fondo es si esta administración, si el gobierno de Kast está por el tema de la eficiencia energética, si está porque las empresas, las grandes empresas, la minería ahorren energía. ¿Será ese uno de los objetivos de esta administración? ¿O será crear empresas y producir, 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 producir? Yo creo que lo segundo. Yo creo que el ahorro de energía, yo creo que la eficiencia energética debe estar probablemente muy abajo en el orden de las prioridades. Y en ese contexto, iniciativas como la Casa Solar, como Mi Taxi Eléctrico, y en ese contexto los recursos para la Agencia de Sostenibilidad Energética no son importantes. Y es por eso que no han firmado el convenio, y es por eso que hay retrasos en las platas y hay que ahorrar, ¿no es cierto? Están recortando de todos lados. Entonces existe una alta probabilidad que, bueno, sencillamente muera la Agencia de Sostenibilidad Energética o se transforme y termine siendo una mínima expresión de lo que en algún minuto fue una agencia muy, muy importante. La Agencia de Sostenibilidad Energética. Proponer, diseñar e implementar iniciativas de eficiencia energética. ¿Será esa una de las preocupaciones de la actual administración? Creo que no, creo que no. Bueno, eso es. Somos Sala de Prensa. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan todos ustedes muy buena jornada. No olviden colaborar con nuestro medio. Comparte el video también para que otros tengan la posibilidad de verlo. Y colabora haciéndote miembro del canal de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.